Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Ya estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición compartir con cada uno de nuestros hermanos, de los amigos que en diferentes partes de la geografía mundial deciden estudiar con nosotros estos temas fascinantes de la Biblia. En el monte Sinaí es el tema que estaremos abordando dentro del marco de esta lección número 8 que estamos viendo en la semana. Lección número 8 para el día de hoy estaremos estudiando junto a ustedes en el monte Sinaí. Traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en contacto con la Santa Palabra de Dios en la Biblia y aprovechamos este momento para saludar a nuestro gran hermano, a nuestro amigo el pastor Ángel Dayan de la Cruz, Machuca. Es un privilegio, pastor, tenerle en los comentarios a estas lecciones. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, mi apreciado y querido amigo, hermano. Gracias por la oportunidad una vez más de poder encontrarnos para seguir creciendo juntos. No solo nosotros dos, sino también nuestra querida audiencia, tanto aquí en República Dominicana, desde donde se produce este programa y se transmite también para el mundo entero a través de internet. Usted puede seguir accesando y mantenerse en contacto con nosotros a través de Radio Amanecer en Estudio, esta producción de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Qué bueno, gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y están pendientes en todas partes del país y del mundo. A ellos también les pedimos que se unan a nosotros a través de este estudio por medio de la oración. Oramos. Cariñoso Dios, todopoderoso, Padre amante, gracias. Gracias porque a través de la historia te manifiestas y nos das a entender lo que necesitamos y lo que has provisto para nosotros poder seguir en la salvación que has dado para que podamos tener vida y vida eterna. En este día queremos rogarte que nos dirijas una vez más, que nos muestres el amor y el aprecio, el entendimiento apropiado de tu palabra para compartirla con los demás. Sabiendo que nos escuchas, te damos las gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Reiteramos, hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Tiene que ver con en el monte Sinaí. Pastor, es definitivo, habíamos dicho en reiteradas ocasiones que la ruta que el pueblo tomó fue una ruta que Dios le guió, le trazó para que paso a paso Él iba mostrando su gloria, para que le conozcan de manera mucho más profunda, y en cada uno de esos eventos pues Dios demostró ciertamente que Él es quien sustenta, que Él es que traza el camino a seguir, y todo eso tiene el propósito de conocerle más profundamente. De manera que ya nos encontramos hacia el monte Sinaí, los lugares donde el pueblo estuvo, Ramasés. Israel fue sacado de Egipto, allí en Sucot, después que los hebreos partieron de ese lugar, que fue su primer campamento. Jehová los guió desde la columna de nube de día y desde una columna de fuego de noche, conforme a lo que nosotros leemos en Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22. Hay una ruta muy interesante donde se cree se cruzó el mar Rojo. Israel cruzó ese mar conforme a lo que encontramos en Éxodo 14 y número 33:8. Llegaron al lugar de Mara. El Señor sanó las aguas de Mara. Luego nos encontramos también en Elín, donde Israel acampó
junto a las aguas de 12 fuentes, y también dentro de esa ruta llegamos definitivamente a lo que es el desierto de Sin. El Señor mandó maná, codornices para alimentar a Israel. Nos encontramos en Refidim, donde Israel lucha contra Amalek, y finalmente en esta ruta nos encontramos antes de llegar al lugar. Ya llegamos al monte Sinaí, el monte Oret o Jebel Musa, como quiera usted llamarlo. El Señor revela los 10 mandamientos y se establece un pacto muy importante entre Dios y el pueblo. Podemos ver que desde el mismo momento en que Moisés recibió el llamamiento como profeta, notamos que parte del plan de Dios era para encaminar a los hijos de Israel al monte Sinaí, el lugar que el Señor mismo había dedicado como santo. Fíjese que de acuerdo con Doctrinas y Convenios, este libro dice claramente que Moisés trató de llevar al pueblo a la presencia del Señor. Y esto lo hizo por medio de las ordenanzas del sacerdocio, que Moisés trató de llevar al pueblo a la presencia del Señor por medio de las ordenanzas del sacerdocio. Fíjense que en la actualidad diríamos que él deseaba llevarlos al templo para recibir poder de lo alto. En este caso podríamos decir eso. Para Moisés, en este sentido, y los hijos de Israel, el monte Sinaí era un templo, un lugar donde el Señor podía darse a conocer a su pueblo. Hago un paréntesis aquí, pastor, para que podamos entender lo siguiente. Los pueblos circunvecinos, los pueblos antiguos, los montes eran considerados también, tomados en cuenta para que se ofrecieran los sacrificios, ir a adorar a sus deidades y servirles de diferentes maneras. Dios escogió, por eso vemos que santificó el monte Sinaí, y vemos entonces ahora la dinámica y cómo se da todo. Fíjense que en el capítulo 19 de Éxodo vemos cómo contiene el relato de las 3 veces que Moisés ascendió al monte Sinaí, y vemos cómo después descendió de él. Además, notaríamos cómo Moisés subió al monte Sinaí para hablar con el Señor y después bajó del cerro de una manera para que podamos ver ahora cómo conocer al pueblo, dar a conocer al pueblo la palabra que recibió de Dios. Es decir, que al mismo tiempo Moisés trataba de preparar al pueblo para que éste pudiera alcanzar la dignidad suficiente, saber bien que ahora Dios no los deja como los sacó de Egipto, sino que quiere ennoblecerlo, quiere levantarlo, llevarlos al siguiente nivel. Y el siguiente diagrama que podemos ver te puede orientar en ese sentido. Podría ser de gran utilidad para ti organizar el capítulo de la siguiente manera. Para ellos, debes tomar en cuenta que el esquema de los viajes de Moisés en los que ascendió al monte Sinaí y luego descendió de él, eso te podría ayudar. Haz un resumen que te pueda orientar con lo sucedido en cada una de las ocasiones que se mencionan anteriormente, es decir, cuando subió, cuando bajó, y luego veremos la lectura que puedes hacer desde el capítulo 20 de Éxodo hasta el capítulo 23. Eso te podría dar una orientación general muy específica. Y finalmente, en lo que te sugerimos, toma en cuenta el capítulo 24, versículos 1 al 8, que ahí sucedió durante la siguiente vez que Moisés subió al monte Sinaí. Es decir, que lo que va a suceder en cada momento que Moisés subió y bajó, hay un episodio que nosotros necesitamos concentrarnos, y es lo que vamos a empezar a estudiar ahora en lo que Dios prometió en el monte Sinaí. Es cierto. En este sentido, nosotros podríamos puntualizar. En una ocasión, usted está hablando de que, aunque se habla de pactos, plural, solamente hay un pacto que Dios establece con los seres humanos. Algunos eruditos han tratado de mostrar que lo que tenemos en el Sinaí es un pacto de soberano y vasallo del tipo de los hititas, que también realizaban algún tipo de pacto. Debemos recordar, sin embargo, que aunque hay muchísimas similitudes con esos pactos hititas, también hay diferencias muy significativas.
Algunas de estas diferencias son que el Antiguo Testamento es el único en tanto presenta a Dios con un pacto con todo el pueblo en lugar de hacerlo con algún tipo de individuo, como un rey. El pacto de Éxodo también es único en tanto Dios es la fuente y la sanción de la ley relacionada con ese pacto. ¿Y en qué consiste ese pacto del monte Sinaí? Debemos tener mucho cuidado de no convertirlo en algo demasiado nuevo o singular. Aunque es cierto que el Éxodo fue un acontecimiento portentoso, como lo hemos estudiado, y que incluso la situación de Israel es nueva, debemos recordar que las raíces de ese pacto se remontan a épocas anteriores. La razón dada en Éxodo para el Éxodo de liberación de Dios es su recuerdo de su anterior pacto con Abraham, de Isaac y Jacob, que en un momento determinado, Pastor Machuca, estábamos mencionando. O sea, ese no es un pacto nuevo, es un pacto que Dios ya había establecido con la humanidad, pero que en este sentido se va renovando, y aquí nos encontramos que el pacto del Sinaí tiene sus raíces en el pacto con los antepasados del pueblo de Dios. El Señor utilizó el mismo lenguaje con Abraham en relación con la observación del pacto que el que utiliza con Israel allí en el Sinaí, y el concepto de obediencia no es nuevo, incluso ha aparecido antes en el libro de Éxodo en el capítulo 15, versículo 26 y Éxodo 16, 28. Es bueno que podamos ver que Dios condujo a los israelitas al monte Sinaí, donde pronto les entregaría el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de la libertad o las 2 tablas del testimonio. Y es bueno que entendamos que realmente se desconoce el lugar exacto donde se entregaron estos mandamientos. Pero algunos piensan que probablemente se trata de Jabal Musa, un monte que está elevado a unos 2.285 metros de altura, según podemos ver aquí en el detalle que nos brinda la lección. Este lugar es donde Moisés se encontró con Dios varias veces, según usted puede ver en Éxodo. Ahí está el detalle. Y es bueno que puntualicemos que es donde Elías se encontró con el Señor años más tarde, según lo registra el primer libro de Reyes 19:8. Así como también se identifica como la misma montaña donde Dios llamó a Moisés para que sacara a Israel de Egipto, según el mismo libro de Éxodo 3, versículo 1 y 10. Notaríamos entonces que en aquel momento el Señor anunció a Moisés que el pueblo adoraría a Dios en ese mismo lugar, junto con el Israel libertado, y esto mismo serviría de base para que se cumpla o se diga claramente que es la señal que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, él era quien lo estaba guiando en ese sentido. Aquí podemos ver que tras estos 2 meses de viaje, los israelitas llegaron al monte Sinaí, según vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante, como se describe. Allí ellos permanecerían aproximadamente, se nos dice, 1 año. Este tiempo serviría para que ellos reciban las leyes, tanto las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Todos estos elementos que estaría recibiendo el pueblo de Dios, que es para estar con Él, para conocer a Él, para amarlo. Estas leyes se describe en Éxodo según el capítulo 19 hasta el capítulo 40 y Levíticos capítulo 1 versículo al capítulo 27 y el mismo libro de Números capítulo 1 al capítulo 10. Esta permanencia de Israel en el monte Sinaí realmente es una pieza central.
¿Por qué? Porque allí la narración del Pentateuco se concentra de manera muy específica y desde allí se dan las bases para que Israel sea conocido, sea identificado como el pueblo elegido de Dios, que sería entonces dentro de las naciones circunvecinas y de la tierra. Es una nación ya ahora identificada por Dios, quien le da nombre, identidad, quien le sustenta, quien le provee, es Dios mismo, y quiere entonces mantenerlos libres del paganismo y la idolatría de los pueblos que están en la tierra, que es lo que hacen, mantenerse esclavos de la idolatría y el paganismo, de una manera que lo que hacen es rechazar a Dios, darle la espalda a Dios y rechazarlo como creador. Ver lo que sucedió es lo que nosotros ahora debemos aprender. Debemos aprenderlo como Dios toma siempre la iniciativa, como lo hemos venido hablando. Él es quien establece el pacto entre Él e Israel. Y realmente Él es quien promete y es quien decide hacer de Israel un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo de gente que ahora debe aprender a obedecerlo y debe mantenerse en una estrecha relación con su Dios, porque es lo que Dios viene mostrando, es lo que Dios viene revelando. Dios ahora quiere enseñarles cómo una teocracia es lo que puede funcionar. Ellos acostumbrados a reyes, a pueblos que lo que se mantienen es siendo dirigidos por deidades o por la representación de esa deidad que es el rey, a quien debían adorar, a quien debían servir, debajo de quien debían estar en esclavitud. Dios ahora les presenta que Él es su rey, que Él es quien provee, que Él es quien sustenta. Así que esta teocracia les llevaría a ser libres de una aristocracia, es decir, ese gobierno de las clases, el gobierno de la nobleza, que es lo que está llevando a que el pueblo se mantenga en idolatría y rebelión contra Dios. Sería muy importante, Pastor Machuca, amigos oyentes, que podamos ponernos en contexto para seguir con estos comentarios de esta lección tan importante que nos está llegando en el día de hoy. Tiene que ver en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo, que es la cita fundamental para el día de hoy, Éxodo capítulo 19, los versículos del 1 al 8, allí se nos dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Aquí se puede computar precisamente que duraron 3 meses, 90 días, más o menos. Ese fue el tiempo que transcurrió. Lo que no se puntualiza de manera precisa es el día. Cuando dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim. Usted recuerda, pastor, que fuimos trazando una ruta desde la salida por los diferentes lugares y quizás las situaciones que se iban presentando allí, como la escasez de agua, el Señor tuvo que dar codorniz para alimentar, etcétera, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Importante destacar que cuando hace mención de la casa de Jacob y vuelve y repite la casa de Israel, recuerden que a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel porque había luchado con el ángel y había vencido. De manera que para evitar la repetición, pues se está utilizando estos términos de manera poética quien escribe, que es Moisés, en ese sentido. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Quisiera detenerme para hacer algún tipo de comentario aquí. Ya hemos dicho, pastor, que cuando se traza la ruta no era tanto para ponerlo en la tierra prometida, la tierra de Canaán, era que Dios quería traer ese pueblo a él. Y todo lo que pasó al pueblo
Dios tenía sus intenciones. Ahora, aquí se refleja precisamente en los versículos 5 y 6. Ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios pretendía con este pueblo hacerlo muy especial para que pudiese presentar a las naciones paganas. Usted estuvo puntualizando sobre la situación de esas naciones paganas que tenían tantos dioses. El propósito era eso. El pueblo era atraído a Dios, se convertía de todo corazón, y entonces tenía que convertirse en un testimonio vivo de ese Dios que vive y reina, y ese era el propósito que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Y luego dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto se parece mucho a lo que ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro está citando, cuando recuerda esa demostración de amor de Dios para con ese pueblo que quería hacer de la nación de Israel un reino de sacerdotes. Sabemos que no fue posible por la apostasía misma del pueblo, y se tuvo que establecer una familia como sacerdote, de donde salían los sacerdotes y ministraban en el santuario, pero el propósito original de Dios es que ese pueblo todo fuera convertido en una nación santa, un pueblo lleno de sacerdotes, con el propósito de iluminar a las naciones que estaban en oscuridad, que vivían en idolatría. Sin duda alguna, entendemos el mensaje. Al liberar a Israel de Egipto y guiarlo a través del Mar Rojo, entendemos bien que Dios lo que estaba haciendo era conduciendo el pueblo hacia Él. Entendemos también que esta instrucción, que duró aproximadamente un año en proceso, fue allí se mostró cómo el cuidado de un padre amoroso para sus hijos, en cuanto al pueblo, tratándolo de enseñarle lo conveniente, y cómo entonces conviene a su prosperidad que ellos se mantengan sin salir a la derecha o a la izquierda, sino más bien que el pueblo vio claramente quién es Dios. En relación con esto, vimos ahí que el pueblo ahora pudo observar cómo Dios luchó a través de la lucha contra las deidades egipcias, cómo cuidó de ellos, de las plagas, en la salida. Además, también vemos cómo Él mismo le dio su precioso regalo, que es lo que vamos a estudiar más adelante en detalles, que son los mismos mandamientos y preceptos que van a servir de cuidado y de protección, como un muro de contención, como una barrera que va a impedir que sean afectados más allá de lo que se debería, porque Dios mismo, a través de sus mandatos, los va a proteger. Detrás de cada uno de los mandamientos, vamos a ver en detalle cómo hay un principio guiador que presenta a un Dios que es eterno y que revela su carácter sobre todas las cosas. Eso es lo importante que vamos ahora a enfatizar, lo que vamos a aprender, lo que vamos a recibir de manera especial. Yo pienso, pastor y amigos oyentes, que es un gran privilegio el hecho de que Dios haya llamado a Israel de la esclavitud de un pueblo que ya estaba adquiriendo las mismas costumbres. Por eso las dificultades que se encontró en el camino cuando iban en tránsito hacia el monte Sinaí. Y somos reiterativos en decir que Dios tuvo un propósito muy especial para ir amoldando precisamente el carácter de cada uno de los integrantes de ese pueblo, porque quería que al conocerle profundamente, los mismos pudiesen representarle dignamente. De ahí que la lección en este día, cuando nos está hablando en el monte Sinaí, esa demostración del amor de Dios, cuando establece el pacto con el pueblo, lo que le está diciendo: ahora ustedes tienen un gran compromiso. Yo, de mi parte, dice el Señor, prometo la liberación, prometo la bendición necesaria, pero ustedes tienen que cumplir parte de ese pacto. ¿Y cuál es? Olvídense de la esclavitud de Egipto, olvídense de sus dioses, y ahora tienen que conocerme profundamente y establecer este pacto bajo las condiciones del mismo Señor, un pueblo diferente. Ahora van a tener una ley
que los va a guiar, aunque ellos les conocían de manera teórica, pero allí hubo una demostración de parte de Dios cuando está dando esta ley, que en definitiva, cuando ellos se ponen en contacto con esa ley, lo que le está diciendo, ustedes tienen un solo Dios, y he aquí la muestra evidente de ello. El pueblo recibe la salvación de parte del Señor. Ahora el Señor, a través de la demostración de su amor y de su poder, le está diciendo, ustedes tienen que convertirse en un pueblo diferente porque ustedes son mi especial tesoro. Ser un pueblo santo, sin duda alguna, como bien enfatiza la lección. Fíjese lo que dice este penúltimo párrafo en la lección de este día, en el análisis. Mire lo que dice. Ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás, especialmente a las naciones en su entorno. También fueron llamados a funcionar como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él y enseñándoles sus caminos y sus leyes. Ellos debían ser el tesoro especial de Dios, pues el Señor quería hacer de Israel un canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de Él y de su carácter. ¿Qué le parece, pastor? Al final, el pueblo de Israel sería un instrumento de bendición. Si se mantienen, como dice el mismo Moisés en el mensaje final que les dio, recuerde usted en la lectura que puede hacer de Deuteronomio, capítulo 28, esa parte del discurso final de Moisés, dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Para que obedezcas y puedas recibir bendición, todo el elemento clave que estaba envuelto allí. El pueblo debía interpretarlo en relación con su Dios, o sea, todo, la prosperidad que podía tener en lo agrícola, en la naturaleza, al tener los hijos, al relacionarse con los animales, todo debía verse y entenderse conforme la bendición de Dios como consecuencia de la fidelidad que Dios mantiene. Ahora nosotros debemos mantenernos fieles a ese pacto. Y también esto traería o redundaría también en gran bendición para el pueblo. Eso es así, ahí están las evidencias. O sea, Dios da las evidencias de que lo que está diciendo en este momento, ustedes serán mi especial tesoro. Es un gran privilegio, señores, saber que el pueblo iba a ser el especial tesoro del Señor y tenían que cumplir con lo que estipulaba las condiciones de ese pacto. Así es que hoy también es para nosotros, ese mismo tema es para nosotros en la actualidad. El mismo pacto que se hizo con el pueblo de Israel es el pacto que Dios desea hacer de manera particular con cada uno de nosotros. De manera que vamos a cumplir con ese pacto y que Dios siga dándonos la sabiduría y la fuerza necesaria para cumplir con la parte que nos corresponde, porque Dios siempre se mantiene firme en lo que ha pactado con su pueblo. Señor, en esta hora oramos a ti para agradecerte por las bendiciones que recibimos al estudiar tu santa y bendita palabra. Que lo aprendido en este día podamos ponerlo en práctica reconociendo que nosotros somos un tesoro especial para ti y como tal debemos manifestar esas bondades a las personas que no te conocen todavía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.